Philip José Farmer era un escritor norteamericano de ciencia ficción que plantea que en 1795 cae un asteroide en algún lugar de Inglaterra. Pasa por ahí una carreta y los que vienen en ella son afectados por esta radiación, de tal modo que los descendientes de las personas que venían en la carreta serán los grandes héroes y villanos de la literatura del siglo XIX e inicios del XX. ¿Quiénes están entre ellos? Sherlock Holmes y Moriarty, Tarzán, el Capitán Sangre, Salomon Kane, Alan Quatermain, Fu Manchu, Lupin, bueno, hasta James Bond. Philip José Farmer también exploró las posibilidades de otras aventuras de estos personajes en sus novelas, de tal modo que aparece en una Tarzán junto a Sherlock Holmes, en otra el protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días, Phileas Fogg, narra ese episodio desconocido que queda abierto en la novela, o cuenta como el hijo de Dorothy, la que fue con el mago de Oz, de pronto cae en un avión y regresa al país de Oz. En esta lógica es que tenemos la saga de Mundo Río. Y en la saga de Mundo Río, el libro de A vuestros cuerpos dispersos, que publica la colección popular del Fondo de Cultura Económica. ¿De qué trata? Richard Burton, el explorador que murió buscando las fuentes del Nilo, a su muerte reencarna en otro lugar, en un plano paralelo donde hay un río que enrolla al mundo. El mundo río, por eso se llama el nombre de esta saga. Y este nuevo Richard Burton se encuentra con otras personas con los que hace equipo, como Mark Twain. Alicia, la del País de las Maravillas, también está allí, y hay un alienígena, y hay un cavernícola, y del otro lado anda Juan Sin Tierra, y también los anda persiguiendo Hermann Goering, el nazi. En esta intriga, entonces, Richard Burton tiene que buscar las fuentes de este mundo río para encontrar la verdad, porque hay quien dice que hay toda una intriga para exterminar a la humanidad que en 2008 fue desaparecida por unos alienígenas. Y eso hay que evitarlo. Y ustedes leerlo a vuestros cuerpos dispersos de la colección popular en el Fondo de Cultura Económica de Philip José Farmer. Joan Margarit decía que en un poema bien hecho hay 1000 poemas. Poeta catalán, Premio Sofía de Poesía, fallecido este martes en Barcelona, víctima de cáncer a sus 82 años. Margarit fue un incansable promotor de la poesía bilingüe en catalán y español, y gustaba de leerla en voz alta frente a grandes audiencias. El amor me hizo poeta, declaraba conmovido. Su libro Joana, dedicado a su hija fallecida, fue reeditado por el Fondo de Cultura Económica para celebrar su premio Cervantes 2019. Tanto Joana como Casa de Misericordia sorprendieron y lograron ventas extraordinarias. Hombre sensible y franco, Margarit señalaba que en poesía no puedes hallar nada afuera, todo está dentro de uno. Joan Margarit, poeta nuestro y de todos los tiempos. Para recordarlo y celebrarlo, desde el fondo, compartimos con ustedes un video del poema de Margarit, La Libertad, recitado a dos voces, en catalán y español, por el poeta granadino Luis García Montero, actual director del Instituto Cervantes y uno de sus más cercanos amigos, y desde luego la voz del propio Joan Margarit. Lo recordaremos siempre. La ruta del hielo y la sal, de José Luis Zárate. Todo lo que engendra el culto a la obra de un escritor está en el trabajo de José Luis Zárate. Esto puede verse claramente en La ruta del hielo y la sal, una de las 2 o 3 únicas narraciones de marinos al modo de la narrativa del siglo XIX en la literatura mexicana reciente. Alberto Chimal. Voces como polvo, cubriéndolo todo, escondiendo la inmovilidad del mundo, el hecho de que estoy al timón de una nave de muertos. ¿Y qué importa? Las voces están vivas y me rodean como hicieron una vez mis hombres.
voces que me pertenecen, que no anotaré en la bitácora del Demeter, que una vez dentro de la botella ha dejado de pertenecerme. ¿De qué puede servir que hable de Olgaran, acercándose a decirme, sin reparar en lo imposible de sus palabras, de la existencia de un lobo encubierta, tibia piel de asesino recorriendo el poco espacio con pasos salvajes y el calor insano de su hambre acechante? El Demeter, un bosque desnudo que me han heredado al morir. Aquel Joachín gritando, dejando caer sobre mí el horror indeterminado de no saber que ha convertido a un par de hombres fuertes en voces rotas. El velamen está viva, dijeron. Se abrió la niebla, capitán, y pudimos ver las telas cambiar de color. Eran negras, capitán, y desgarradas sobre los mástiles, agitándose al viento. Viento que no existía. No supimos cómo, por qué se habían roto todas, desgajadas, restellando aún cada pedazo. Cuando las tocamos gritaron, todas gritaron, y la tela oscura se agitó por sí misma, se movió bajo su propia voluntad, palpitando cenamente. Después se echó a volar. 1.000.000 de murciélagos cubriendo las velas, intactas, 1.000.000 de alas membranosas agitándose en el aire, subiendo en espiral sobre nosotros, perdiéndose en las nubes de tormenta que a su vez gritaron lluvia y viento. José Luis Zárate, figura clave de la literatura de la imaginación en México, ha escrito novela, cuento, ensayo y poesía. La Ruta del Hielo y la Sal, Premio Internacional de Novela de Fantasía y Ciencia Ficción, ha sido publicada en México, España, Francia, Canadá y ahora editada por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular. Bienvenidos, mi nombre es Rafael Courtoisí y soy autor de Antología Inventada, un libro que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica de México y parecería que una antología inventada tiene que ver con algo que no es cierto, y no. La poesía es una invención que ha hecho hace muchísimos miles de años la humanidad para poder decir la verdad. La poesía es una invención que dice la verdad. En esta antología inventada recorro autores que existen, autores que no existen, autores que amo, que he amado toda mi vida, que me han formado, con los cuales he viajado a lugares tan extraños y tan lejanos como Sarajevo, el Mar Rojo, África. Y de pronto el viaje más difícil, que es al centro de uno mismo. En Antología Inventada hay poemas que tienen que ver con Jean-Paul Sartre, con Rubén Darío. Una medium le dicta, el espíritu de Rubén Darío le dicta a una medium un poema. De Alfonsina Storni, dice: te vas, Alfonsina, con tu soledad, y entonces Alfonsina Storni le habla a su amante Horacio Quiroga. Todos esos autores son reales en la imaginación y son escritos por mí. En Antología Inventada lo que hago es recorrer esa verdad que construyó la humanidad a lo largo de miles de años, que es la poesía, a través de grandes autores. Antología Inventada entonces es un libro muy personal, pero también es una mirada sobre esa invención de la verdad tan necesaria para los seres humanos. Los invito entonces a leerlo, Fondo de Cultura Económica. Mi nombre es Rafael Courtoisí, escritor. Hola, soy Fernando Marías, autor de la novela La Luz Prodigiosa, que acaba de reeditar Fondo de Cultura Económica. La presentáis en estos días y me pedís que diga unas palabras para hablar de este libro. La verdad es que, en primer lugar, me gustaría decir que estoy muy feliz con esta edición, porque es una edición singular de las muchas que a lo largo de los años ha tenido este libro. Es la única ya que se me planteó hacerla cuando se cumplían prácticamente 30 años de la escritura de la novela, una novela escrita en 1990. Pensé hacer algo especial y pensé incluir en un epílogo largo la peripecia que ha vivido esta novela, que me ha acompañado prácticamente la mitad de mi vida. Os aseguro que es una novela con vida de novela, la cantidad de cosas que le han ocurrido, los laberintos en los que a veces se ha visto adentrada,
las aventuras en algunos sentidos mágicos de las que ha surgido o hacia las que se ha dirigido, yo, quien lea el libro, le recomendaría que leyera desde luego este epílogo. Pero me gustaría referirme al libro en sí, que es lo que me pedís. La luz prodigiosa cuenta una idea alrededor de un hecho histórico de la historia de España, ocurrido durante la Guerra Civil, al comienzo de la Guerra Civil, un hecho del que todos hemos oído hablar, la muerte de Federico García Lorca. Federico fue asesinado la noche del 18 al 19 de agosto de 1936 y sus restos nunca se encontraron. Esta circunstancia me permitió a mí elucubrar, empezar a dar vueltas alrededor de una idea. ¿Qué habría pasado si Federico no hubiera muerto aquella noche en que sus asesinos le dispararon y lo dejaron por muerto? Yo inventé una segunda vida para Federico García Lorca, pero no una vida en la que el personaje, el gran poeta, retornase siendo quien era, siendo la misma persona que era antes de que le dispararan. Yo quise romper de alguna forma la historia, quise crear una especie de narración fantástica y a la vez terrorífica, algo más mágica, me atrevo también a decir, y me figuré a un Federico que hubiera quedado muy malherido por los disparos, que hubiera quedado amnésico, sin saber quién era, vagando por la provincia de Granada durante al menos 2 décadas más. Su peripecia es lo que se cuenta en el libro, junto al verdadero protagonista. En realidad Lorca es un secundario de lujo dentro del libro. El verdadero protagonista es el hombre que lo rescata, el hombre que lo encuentra un amanecer tirado en una cuneta, malherido, con varias heridas de bala, lo cura, lo salva y a partir de ahí empieza su aventura. Yo creo que es una novela en la que se explora un hecho histórico que ha continuado, cuyo misterio ha continuado creciendo con el tiempo. Cuando yo escribí esta novela, el cuerpo de Lorca no había aparecido, pero hoy, 30 años después, sigue sin aparecer. De alguna forma eso lo convierte en el símbolo universal de todas aquellas personas que han sido asesinadas por sus ideas y arrojadas después a un camino. Pero sobre todo lo que permite es que esta fantasía, que este homenaje peculiar a Federico que yo hago a través de la luz prodigiosa, adquiera extraña verosimilitud tantos años después. Insisto en que soy muy feliz con esta edición de fondo. Creo que para mí es la edición definitiva de este libro que escribí siendo joven y presento ahora siendo algo menos joven y que me hace pensar lo hermoso en el fondo que es que alguien un día escriba un libro y ese libro lo acompañe dándole cosas como esta que me está dando ahora la luz prodigiosa durante el resto de su vida. Os invito a leerla. Gracias. De cómo Guadalupe bajó a la montaña y todo lo demás, del escritor potosino Ignacio Betancourt, es la peculiar y tragicómica historia del Pifias, el Reblon, el Trompas y el Caguamo. 4 vagos, 4 delincuentes menores que se reunían a perder el tiempo en la cantina de la montaña. Estos vagos, después de pasar un breve periodo en la cárcel por un crimen menor, deciden que ellos estuvieron presos no por ladrones, sino por jodidos. Y entonces se reúnen en la montaña para planear el golpe definitivo que los sacará de la pobreza, el golpe final que evitará que vuelvan a caer en los oscuros sótanos de la prisión gracias a su genialidad. Deciden entonces secuestrar nada más y nada menos que a la Virgen de Guadalupe y cobrar 5 pesos a cada fiel, a cada feligrés. Es el plan perfecto. ¿Qué podría salirles mal? Este cuento de Ignacio Betancourt es endiabladamente divertido, irreverente y muy, muy, muy ingenioso. Y no se lo pueden perder en la colección Vientos del Pueblo por solo 12 pesos. Y por favor, si pueden, quédense en casa leyendo. Yo sé muy bien cómo es cuando a una le hace falta un poema, y no un poema cualquiera, un poema en particular. Amigas, amigos de Desde el Fondo, el día de hoy queremos platicarles sobre La Última Lectora de Raquel Robles, autora argentina. Este libro es parte de la colección popular del Fondo de Cultura Económica y bueno, trata sobre la historia de una mujer de edad madura que ha sido madre, ha sido cómplice, ha sido pareja, ha sido compañera, pero también ha sido maltratada por el contexto de violencia que todavía se vive en América Latina. Contra las mujeres en específico, ha sido víctima de situaciones de la vida
las más fuertes, las más límite. Y bueno, la autora realiza un entramado entre una narrativa de novela, pero también una narrativa poética en la que da a su personaje, a la protagonista, una voz 100% poética. Es un lenguaje de sororidad profundo, notablemente. Son estos códigos femeninos, este lenguaje femenino que a veces es no dicho, que a veces es obra de la intuición entre unas y otras, cuando sentimos una mirada que nos incomoda, cuando sabemos que nos voltean a ver sin necesidad de nosotras voltearlo, simplemente la mirada se siente, y todos esos pensamientos que giran alrededor de nuestra condición de mujeres hoy en día, sobre todo de la vida cotidiana, de una clase trabajadora, unas condiciones sociales a veces muy adversas, una rutina, por decirlo, familiar 100%. Y bueno, para Raquel Robles, cambiar el orden y el código lo es todo. Para ella esta novela es una aventura de escritura, porque nos comenta en algún momento que esta novela se tuvo que escribir y reescribir varias veces, y se tuvo que leer y volver a releer una y otra vez hasta que satisfizo esta sensación de expresar tal cual lo que ella quería lograr con un texto literario. Es una vivencia fuerte tanto para la autora como para la protagonista de este libro. Y bueno, es un texto ideal que narra finalmente una historia de amor. Todo termina en cierta medida, de alguna forma, si se puede decir, en un lenguaje amoroso, conciliador con una misma. Es este viaje que tenemos las mujeres muchas veces de perdernos, de sentirnos mal, de sentirnos desesperanzadas, de sentirnos tristes, hasta llegar a un punto de reencuentro con nosotras mismas. Y me parece que esta novela es un viaje de este tipo, que no solo las mujeres tienen, ¿no? Hay que recuperar ese sentido de la trama emocional de uno mismo, de conocerse a uno mismo en cuanto a sentimientos y pasiones y sensaciones que tenemos todos los días y que muchas veces guardamos o callamos y nos amargan. Entonces, son 135 páginas, es de una lectura a veces profunda, en el sentido de que te lleva al lenguaje poético, y al mismo tiempo es una lectura ágil, es una novela que se puede leer en cualquier momento, en cualquier lugar. Cuesta 60 pesos en el Fondo de Cultura Económica en nuestras librerías. Por favor, no se lo pierdan. Y muchas gracias y nos vemos la próxima. Es un gran mosaico con muchas estampas de figuras protagónicas de la cultura y la literatura en el mundo, del arte. En ese mosaico hay 4 mujeres muy protagónicas. Una de ellas es Lilian Hellman, Alexandra Kollontai, y en América tenemos el caso de Marlene Dietrich, actriz que se desarrolló en este continente, aunque de origen alemán, y Concha Michel, una cantautora mexicana, militante del Partido Comunista desde muy joven. Galo Morawitz, autor de este libro, es un escritor, compositor y antropólogo ecuatoriano que conoce a México tal vez mejor que nosotros mismos. Una cualidad que se aprecia es la mirada crítica, pero al mismo tiempo afectiva e inteligente hacia nuestro país. En su apartado sobre Concha Michel, nos ofrece el escenario cultural y político del siglo pasado, haciendo un impresionante repaso
que se asemeja a un fotomontaje de los grandes protagonistas de México, donde figuran cronistas como Carlos Monsiváis, actores como Cantinflas, María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río, o un cantante y puente sentimental entre Ecuador y México. Me refiero a Julio Jaramillo. Con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. En este lienzo fotográfico también observamos a líderes opositores como Vicente Lombardo Toledano, Valentín Campa y Hernán Laborde. Este último, un importante militante comunista y esposo de Concha Michel. La cantautora Concha Michel desde muy joven comenzó a escribir corridos y fue de las primeras militantes políticas en ingresar al Partido Comunista Mexicano a comienzos del siglo pasado. De la mano de la bella Benita Galeana, Elena Huerta, Consuelo Uranga, Tina Modotti, Frida Kahlo, quienes lucharon con ella no solo para transformar la realidad de México, sino también el asedio machista de los propios compañeros del partido. Concha Michel difundió siempre la buena música popular, sin cursilería ni mercantilismo, con letras poéticas profundas sobre las inequidades sociales y la belleza de México y su pueblo. Ni abandonos, cárceles, enfermedades, tragedias pudieron contener a una gran mujer libertaria. Y apoyada por el pueblo a los reyes derrocó. Otra estampa biográfica exquisita del libro de Galo Mora es el ícono cinematográfico alemán, pero sobre todo universal, llamado Marlene Dietrich. La actriz de centenares de obras teatrales y grandes clásicos germánicos y de Hollywood, fue fundadora de la Liga Antinazi y defensora y protectora de intelectuales y artistas perseguidos en la oscura época del macartismo en Estados Unidos. El poeta Baudelaire la describe con sus piernas de estatua, alzada y meneada por la crinolina o las enaguas de muselina almidonada. Marlene no solo se abrió campo en Hollywood, sino que ingresó a los estudios Universal y Paramount como reina que llega a reclamar el trono. Su ejemplo libertario no solo se forjó por una posición política, sino por un ejercicio de la preferencia sexual sin ocultamiento. Marlene Dietrich fue un personaje punta de la liberación femenina. El libro de Galo Mora Witt también relata las apasionantes vidas de la dramaturga Lilian Hellman y la diplomática rusa Alexandra Kollontai. Estas 4 mujeres impusieron a toda clase de tragedias y obstáculos a sus carreras. Su límite fue simplemente el cielo. Con una gran claridad no nos dice Carlos Marx. Todo lo que no comprenden es mitología. El poeta se aburría, tanto que de ese ánimo sin pudor surgió la mecha de sus alegorías. A cada abrazada por las corrientes de la bilis negra se enciende una hoguera de fastidio que se convierte en poesía. El aburrimiento es la música que lo acompaña y abate. Le horroriza, lo persigue y en vano trata de escapar. Salir al menos de las cenizas del incendio, y en esa huida inflama enormes hogueras de ingenio desesperado. Soy un cementerio aborrecido por la luna, donde se arrastran, como remordimientos, largos gusanos que se ensañan siempre en mis muertos más queridos. A los 46 años se cumple la sentencia con el último clavo del destino. El entierro es en Montparnasse.
la calma detrás de la sífilis que lo mató en un manicomio de París. A los 20 años lo infectó Sara la Visca, una prostituta anciana y decrépita a la que le escribe un poema. Una noche, junto a una horrorosa judía, como junto a un cadáver tendido, me di a pensar, al lado de aquel cuerpo vendido, en la triste belleza que mi cuerpo ansía. Un homenaje de amor a la fealdad que infecta la belleza, una espina que brota del hastío. Arpones del poeta para desangrar a lo que se oculta en las penumbras de la bilis negra. Es el spleen, voz que se deriva de splen, nombre griego del vaso, el órgano surtidor de la bilis melancólica que circula y da vueltas en el spleen de París. Conocido también como los pequeños poemas en prosa que se publican después de su muerte. Un florilegio urbano de flores marchitas, pródigo en la imagen, permanece impávido ante la ruina de los demás y cuenta que en la última barraca de una feria, más allá del júbilo de los mugidos del público, de los Hércules y los payasos, donde la risa es patrimonio de los insensatos, un viejo saltimbanqui, desterrado de todos, caduco, encorvado, decrépito, estaba recostado en el umbral de su choza. Su destino se cumplía iluminado por 2 cabos de vela consumidos. Y me dije, acabo de ver la imagen del literato viejo, superviviente de la generación de la que fue entretenimiento brillante, del poeta viejo sin amigos, sin familia, sin hijos, degradado por la miseria y por la ingratitud pública, en la barraca donde no quiere entrar ya la gente olvidadiza. Los pequeños poemas son la tarea de un escritor errabundo, un flaneur que pasea sin rumbo por las calles parisinas. Carga entre las líneas de la prosa su respiración con los atisbos de lo que ha pescado en el peregrinar de un dandy erudito, con el cerebro desencajado en París. ¿Quién de nosotros, en sus días de ambición, no hubo de soñar el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo y sin rima, flexible y sacudida lo bastante para ceñirse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño, a los sobresaltos de la conciencia? Uno de sus últimos párrafos de lucidez, luego de escribir 50 poemas en prosa y abrir el torrente de la literatura por venir. Y, poco antes de caer en el sopor del cerebro sifilítico, Baudelaire consigue el milagro de torcer a la prosa con la poesía. Quite una vértebra y los 2 pedazos de esta fantasía tortuosa se volverán a unir sin trabajo. Píquele en muchos fragmentos y ya verá cómo cada uno puede tener existencia por sí mismo. Es la serpiente del spleen que se desnuda de la piel del verso y de la rima en los fragmentos que buena parte de la literatura tratará de imitar en el futuro. Mi única e inmensa pasión es tan solo dar gloria a las imágenes.